Buenas estudiantes, ¿cómo les van? Hoy vamos a hablar en este video de la anatomía de la hipófisis. Yo soy Marcos Lima, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, la UNR. Sí, este contenido acá está incluido en nuestra UP10 de la área del crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Esta es la situación problemática y acá está el contenido de la glándula maestra de nuestra hipófisis, que es muy importantísima. ¿Sí? Los libros para estudiar la hipófisis se encuentran acá en la bibliografía obligatoria del cuaderno del alumno. ¿Sí? Acá tenemos la bibliografía obligatoria, que es el Rouvier y la Target. Yo utilicé la de Pro, Anatomía Clínica de Pro, acá, que es una bibliografía opcional. ¿Sí? Está acá, Pro Anatomía Clínica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que este video no sustituye los estudios de los libros? ¿Sí? Es como un guía y también como un repaso para mí también, para me acordar de los contenidos. Bien, entonces vamos a empezar vamos a empezar por la anatomía de la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis es una glándula endocrina, ¿sí? Y está ubicada a nivel de la silla turca o fosa pituitaria en el hueso efenoide del cráneo. Creo que ustedes ya deben conocer el hueso efenoide del cráneo. Está acá. El hueso efenoide, una parte está en el piso anterior del cráneo. Está acá en una vista superior del cráneo, donde sacaron la calota y podemos ver desde arriba. Y acá es la fosa pituitaria o silla turca, ¿sí? Acá en esta vista lateral podemos ver acá el efenoide, ¿sí? Y acá es nuestra glándula maestra, la glándula hipófisis. Hoy vamos a enfocar solamente en saber la macroscopía de esta glándula, ¿sí? Entonces, seguimos. La glándula hipófisis presenta un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Entonces, tenemos esta parte acá, es la parte anterior, es la glándula propiamente dicha, ¿sí? ¿Por qué? Porque secreta hormonas. Es compuesta de tejido epitelial glandular. Y acá tenemos la neurohipófisis, como dice su nombre, ya es de tejido nervioso. Entonces, dos porciones, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Acá una imagen real. Yo saqué esta imagen del Ross, ¿sí? Está muy bien, muy buena. Bueno, seguimos. Entonces, la adenohipófisis está formada por varias células que principalmente tiene acción reguladora, sobre otras glándulas. Vamos a ver esto mejor en histología y en la fisiología, ¿sí? Ahora vamos a enfocar en las porciones que tiene esta glándula, que es la porción tuberosa, esta que está, que cubre el infundíbulo, como dice acá, cubre el infundíbulo, la porción distal, que es la porción más voluminosa. Entonces, de la adenohipófisis, una parte es la porción tuberal, esta acá, la porción tuberal, ¿sí? Porción tuberal, porción distal, que es la más voluminosa, y la porción intermedia, esta de acá, intermedia.
yo leí en el libro de Ross, habla en el libro de Ross, que no está bien identificada en los seres humanos, ¿sí? Esta porción intermedia. ¿Sí? Entonces tiene estas tres porciones: la porción tuberosa, de la adenohipófisis, que cubre el infundíbulo, la porción distal, más voluminosa, y la porción intermedia, que hace el límite entre la adenohipófisis de la parte anterior y de la neurohipófisis de la parte posterior. ¿Sí? Seguimos. Entonces vamos a conocer un poco sobre la neurohipófisis. La neurohipófisis corresponde a la porción posterior, como ya dije, y la glándula tiene como función almacenamiento de hormonas. Se acuerden que cuando empecé el video, dice a ustedes que la adenohipófisis es la glándula propiamente dicha. ¿Por qué? Porque esta glándula fabrica y secreta hormonas. Y la neurohipófisis solo almacena las hormonas que vienen del hipotálamo. ¿Cuántas porciones tiene la neurohipófisis? La neurohipófisis tiene dos porciones. Esta porción acá es el infundíbulo, ¿sí? Infundíbulo también es del tejido nervioso y sostiene la hipófisis. Sostiene la hipófisis al sistema nervioso central. También podemos nombrar infundíbulo como tacho, también es un tacho, ¿sí? Y también esta acá es la porción nerviosa. Entonces la neurohipófisis solo tiene dos porciones. Una es infundíbulo y esta la porción nerviosa, que es la porción posterior de la glándula. Entonces tienen dos porciones, el tacho y la porción nerviosa, o lóbulo neural, que corresponde al verdadero lóbulo posterior de la glándula hipófisis. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora, ya conocemos la adenohipófisis, ya sabemos dónde está ubicada, que es en la silla turca del hueso efenoide, en el piso medio del cráneo, este acá, el piso medio del cráneo. Entonces hay que conocer bien el efenoide, hay que conocer cuáles son los pisos del cráneo, ¿sí? Y conocemos también que la glándula hipófisis tiene dos lóbulos, un anterior, otro posterior, uno en el tejido nervioso que es el del posterior, y otro el del tejido epitelial glandular. Sabemos que la adenohipófisis tiene tres porciones: la porción tuberal, que cubre el infundíbulo, la porción distal, más voluminosa, acá, y la porción intermedia, que divide las dos glándulas. Es el límite entre las dos glándulas, ¿sí? Y la neurohipófisis es la parte posterior del tejido nervioso, ¿sí? Y tiene dos porciones: la porción nerviosa, que es la porción posterior de la glándula, y el infundíbulo o tacho, que conecta, que cuelga la hipófisis al sistema nervioso central. Esta partecita acá, yo quiero que ustedes presten mucha atención a la vascularización, porque es un tema donde las personas creen que sea muy difícil, pero no es. Voy a dejar muy sencillo. Bueno, la sangre llega a la hipófisis de dos formas. Una es por la arteria hipofisaria superior y la otra de la arteria hipofisaria inferior, ¿sí? Que son ramas de la carótida interna, ¿sí? Debemos conocer cuál es la carótida interna.
Vean acá, esta es la arcilla turca y esta es la carótida interna, ¿sí? Carótida común, tronco brachiocefálico, viene de la aorta, irriga el cerebro. Esta arteria es la principal para irrigar el encéfalo, ¿sí? Principal de la parte anterior. Entonces son ramas de esta arteria. Entonces la sangre llega por arteria hipofisaria inferior, arteria hipofisaria superior. Y debemos conocer cómo que la sangre llega hacia el adenohipófisis. La sangre llega hacia el adenohipófisis por un sistema porta hipofisario. El sistema porta hipofisario es diferente de la circulación normal de nuestro cuerpo. ¿Cómo, Marcos? ¿Cómo que es diferente? Porque la arteria hipofisaria superior llega al nivel del infundíbulo. Vea que llega al nivel del infundíbulo. Y son drenados por el plexo primario. Este de acá es el plexo primario. Entonces llega la arteria y va a disminuyendo su calibre. Entonces tenemos arteria, arteríola, ¿sí? Y capilares arteriales. Después tenemos capilares venosos, vénula y vena y venas. Voy a dejar más sencillo. ¿Cómo que funciona una circulación normal? La circulación normal funciona de la siguiente forma. La sangre sale del corazón hacia los órganos. Bien, circulación mayor. Este es un conocimiento que ya debemos tener a este nivel, debemos tener a este nivel de la OP10. Entonces, la sangre sale del corazón hacia los órganos, ¿sí? Entonces, llega por medio de las arterias, la sangre oxigenada, llega y son drenados por las venas. La sangre de los órganos son drenados por las venas. Entonces llega como la arteria, bueno, disminuye su calibre, son después arteríolas, capilares arteriales a este nivel, se forman los capilares venosos, se forma la vénula y después la vena y vuelve al corazón para irse al pulmón y oxigenar de nuevo, ¿sí? Y ahí es la circulación menor, circulación mayor, circulación menor. Bien. El sistema porta es diferente porque la sangre pasa de un capilar venoso hacia otro capilar venoso sin pasar por el corazón. No pasa por el corazón. Son dos capilares venosos ligados por venas. Entonces voy a dejar más sencillo. Es un poquitico complejo, ¿sí? Es complejo, pero vamos, nada que yo no resuelva. Entonces, circulación normal. La sangre llega por las arterias. Llega por las arterias. De las arterias, la sangre oxigenada disminuye su calibre, ¿sí? Y se transforma en ¿qué? En arterias. Después tenemos arteríolas, arteríolas, capilares arteriales,
Oh, por Dios. Arterias, arteriolas, después capilares, capilares arteriales, dejar acá maior, capilares arteriales, después se forman los capilares venosos, capilares venosos va aumentando su calibre. Capilares venosos. Después tenemos la vénula, y por fin la vena, y el sangre es drenado y es enviado de vuelta al corazón. Vénula y por fin la vena. Esta es una circulación normal de los órganos. Llega oxigenado desde el corazón, arterias, arteriolas, capilares arteriales, capilares, se forman los capilares venosos, la vénula y la vena. Circulación normal. Bien. Ahora el sistema porta. ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema porta? En el sistema porta tenemos una arteria, después arteria, después tenemos arteriola, también arteriola, arteriola, después arteriola, arteriola, los capilares arteriales, de la misma forma, capilares arteriales, ¿sí? Ahí empieza los capilares venosos, de azul, sangre con monóxido de carbono. Capilares venosos, después la vénula, después vena, y la sangre no vuelve al corazón, se va a otro capilar venoso, vena, y se forma vena, vénula, y otro capilar venoso. Entonces, ¿cómo que la sangre llega? Vean, acá huele al corazón. Voy a poner acá. Corazón. Deja ver. Vuelve al corazón. Entonces vuelve al corazón. Sale del corazón.
sale del corazón y llega y vuelve al corazón. Irriga los órganos y es drenado hacia el corazón. Acá no. Acá pasa de un capilar venoso por una vena a otro capilar venoso. Entonces volviendo acá, vean, llega la sangre por arteria hipofisaria superior, rama de la carótida interna, principal arteria que irriga la parte anterior y media del encéfalo. Llega por la arteria carótida interna. ¿Cómo? Arteria hipofisaria inferior, arteria hipofisaria superior. La arteria hipofisaria superior es responsable de irrigar la parte anterior. Entonces llega a nivel del infundíbulo. ¿Se acuerdan? Infundíbulo es la parte de la neurohipófisis. Infundíbulo es la parte de la neurohipófisis. Está acá el fundíbulo, el tacho. Es el tacho que cuelga la hipófisis. Entonces llega la arteria hipofisaria superior, se forma el primer plexo capilar, la sangre es drenada por las venas porta hipofisaria y llega y se forma un segundo plexo capilar. Entonces las hormonas llegan hacia la parte anterior de la hipófisis, que hablamos en el comienzo de la clase, que es la adenohipófisis. Entonces la sangre llega por ahí. Creo que quedó sencillo acá, que es un sistema porta. Son capilares que son ligados por venas porta hipofisaria. Entonces, ¿qué habla acá? Yo saqué estas informaciones del PRO, ¿sí? Pero no sustituye. Lean los libros, hace el dibujo, estudien. Bien, entonces, la glándula hipófisis está irrigada por las arterias hipofisarias superior e inferior. Arteria hipofisaria superior, arteria hipofisaria inferior. Son ramas de la carótida interna. ¿Sí? La arteria hipofisaria superior llega a la hipófisis a nivel del infundíbulo y termina en una red capilar llamada plexo primario. Acá está el plexo primario, que es drenado por las venas portales hipofisarias. Venas portales hipofisarias. Essas duas venas. ¿Sí? Que se dirige hacia el lóbulo anterior. ¿Cómo que se llama el lóbulo anterior? Lóbulo anterior es la adenohipófisis. Lóbulo anterior. ¿Sí? Que se dirige hacia donde termina conformando el plexo secundario del sistema porta hipofisario. Está acá. La arteria hipofisaria inferior irriga tanto el lóbulo posterior y la porción intermedia de la glándula hipófisis. Entonces, la arteria hipofisaria inferior irriga la porción posterior de la glándula, que es la neurohipófisis. Porción posterior, neurohipófisis. Entonces, y la porción intermedia de la glándula, ¿sí? Pars intermedia, porción intermedia. Bien, entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora de la... Yo creo que quedó claro para ustedes. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero con el tiempo se acostumbra con los nombres y todo. Ve el video cuántas veces necesita. El infundíbulo, vea el infundíbulo que es el tacho, y la eminencia media reciben fibras provenientes del hipotálamo. Creo que ustedes ya miraron la clase del hipotálamo que yo hice acá. Está disponible ahí para ustedes. Entonces, hay una clase de hipotálamo
Hablamos sobre el hipotálamo, sí. Entonces, acá está el hipotálamo, acá está la eminencia media. Entonces, las fibras están acá. Vean que son las fibras. Unas van por acá, otras hacia la adenohipófisis, otras hacia la neurohipófisis. Volvemos. Recibes fibras provenientes del hipotálamo, que transportan hormonas liberadoras hacia el sistema hipofisario. Entonces, el sistema hipofisario es responsable de llevar las hormonas desde el hipotálamo, acá, hacia la parte anterior, hacia la parte posterior de la glándula. Entonces, las hormonas llegan por fibras nerviosas, por axones, ¿sí? Entonces, el lóbulo anterior está inervado por fibras sinápticas que acompañan a las arterias. Fibras sinápticas. Yo tengo acá. Bien. Las fibras sinápticas acompañan las arterias capilares, plexo primario, plexo secundario. Las hormonas llegan acá. ¿Sí? Hormonas. Y el lóbulo posterior está inervado por fibras amielínicas que provienen del hipotálamo, de los núcleos paraventricular y supraóptico, ¿sí? Estos núcleos son muy importantes para esta área, para esta unidad problema, porque presentan en sus terminales axonales oxitocina y hormona antidiurética. Se acuerden que les dije que la glándula propiamente dicha es la adenohipófisis. Acá en la neurohipófisis, las hormonas son fabricadas en el hipotálamo y son almacenados en la neurohipófisis. La neurohipófisis no fabrica hormonas. Bien, creo que quedó claro. Entonces, como que son inervados por fibras que vienen del hipotálamo. De la parte anterior, las fibras acompañan las arterias, ¿sí? Y las hormonas después van por vía sanguínea hacia la adenohipófisis para fabricar otras hormonas. Cuando llega en la parte posterior, son fabricadas en el hipotálamo, da parte posterior, fabricadas en el hipotálamo y llega para ser almacenada en la neurohipófisis. ¿Cuáles son los núcleos? Se pregunta, ¿cuáles son los núcleos que fabrican las hormonas oxitocina y la antidiurética? Paraventricular, núcleo supraóptico. ¿Sí? Estos son los dos núcleos. Supraóptico, arriba del chiasma óptico. Paraventricular, por causa del tercer ventrículo. ¿Sí? Si ustedes ya miraron la clase de hipotálamo, van a saber cuál relación tiene con el tercer ventrículo. Entonces, este sangre es drenado por el seno cavernoso. Bien, este acá es el seno cavernoso, donde es drenado la sangre rica en monóxido de carbono y después va por las venas jugulares. Bien, entonces quedamos acá con esta clase, ¿sí?, de la anatomía de la hipófisis. Bien, entonces agarren los libros, estudien bien la anatomía de la hipófisis, que es un tema muy importante para que sea posible resolver bien, entender el sistema endocrino. Bien, entonces, chao y estudien a full.